Hola alumnas y alumnos del bachillerato para adultos. En esta ocasión les traje este video para hacer un pequeño repaso de lo que fue la última clase y para avanzar un poquito. ¿Sí? Bien. Recordemos que nos situamos históricamente en la Edad Media y estamos hablando de características que tenía la Edad Media, características sociales, políticas y económicas. Entonces nos referimos al feudalismo. La Edad Media es un periodo histórico que abarca del siglo V al siglo XV, con dos hechos particulares, que el primero es el que marca el inicio de la Edad Media y la finalización de la Edad Antigua, que es la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, y que finaliza la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. El feudalismo es la forma, es el sistema social, político y económico, es decir, la forma en el que se organizaba la sociedad en ese momento y en ese espacio, situándonos espacialmente en Europa Occidental. Ahora bien, ¿cómo se origina este sistema feudal? Recordemos que el Imperio Romano de Occidente fue invadido por poblaciones, por grupos germanos y de otros orígenes, que lo que hicieron fue desintegrar las fronteras de ese imperio, y esa desintegración a su vez fue fragmentando el poder imperial en pequeños reinos. Entonces, pensemos en que esas invasiones por parte de pueblos que no eran pertenecientes al Imperio Romano comenzaron a saquear y a causar caos e inseguridad en toda la población. Entonces, como resultado de esto, comienza a generarse un proceso de ruralización de la población. Ruralización tiene que ver con lo rural, con aquel espacio eh, más relacionado, si se quiere, al campo. Entonces la población comenzó a trasladarse a aquellas zonas rurales para poder no solamente trabajar directamente con la tierra como medio de subsistencia, sino que también para que sea una forma de protegerse de aquellas invasiones. Todo esto eh, fue un proceso largo, que no sucedió de un día para el otro, del año 400 al año 500, sino que se desarrolló a lo largo de varios siglos, ¿sí? Entonces, podría decirse que el origen del feudalismo lo caracterizamos, lo situamos en el siglo V, en el 400, en el 500, y se podría decir en el 600 también, ¿sí? Una de las características importantes dentro de este largo periodo es que en el año 800 asume el emperador Carlomagno, que de alguna manera caracteriza el imperio carolingio mediante las decisiones que fue tomando este emperador en los territorios. Primeramente, recordemos que el emperador había sido derrocado, había sido quitado del cargo, digamos, de tener todo el imperio. Entonces esos pequeños reinos quedaron sin un emperador. Al asumir Carlomagno toma ciertas decisiones que organizan los territorios de otra manera. Por ejemplo, a partir de la creación de condados, ¿sí?, que eran organizaciones territoriales más pequeñas que todo el imperio, pero según el aporte de los historiadores, esa duración fue muy corta, pero a pesar de que haya sido corta, estableció las bases para ese nuevo sistema de dominación de la población y del territorio. Cabe destacar que cuando Carlomagno asume como emperador, fue respaldado por el poder de la Iglesia, por la autoridad papal, ¿sí?, que era quien legitimaba el poder de las autoridades, en este caso del emperador, de los reyes y demás. Ahora bien, ¿qué características tenía este sistema? ¿El sistema feudal o el feudalismo? Pues yo las agrupé
en características políticas y sociales y en características económicas y espaciales. Tranquilamente se podrían agregar muchas otras características e incluso separarlas a cada una de estas, pero para que sea un poquito más fácil la explicación y más concisa, las agrupé de esta manera. Respecto a la característica número 1, que tiene que ver con la dimensión política y social que tenía este sistema, nos podemos preguntar de qué manera estaba compuesta la sociedad feudal, la sociedad de la Edad Media, y quién lo establecía así, ¿sí? ¿Cómo era la división social y quiénes estaban dentro de esa división? Por otro lado, tenemos las características económicas y espaciales que hacen referencia a qué tipo de actividades económicas se desarrollaban en ese momento y en qué lugar, es decir, dónde. Y ahí rescatamos la característica espacial, ¿sí? Muy bien. Partiendo de la característica 1, que recién les comentaba acerca de la característica política y social, debemos saber que la sociedad feudal estaba formada por distintos estamentos, es decir, por distintas clases, por distintas partes, ¿sí? De acuerdo a la población. Por ejemplo, ahí tenemos en el margen derecho, tenemos aquellas clases que eran consideradas privilegiadas, ¿sí? Por gozar de ciertos privilegios justamente, y aquellas clases que eran no privilegiadas. Las clases privilegiadas pertenecían a los nobles y los eclesiásticos. Es decir, los nobles eran considerados hombres libres que pertenecía, por ejemplo, los reyes, los duques, condes, marqueses y demás, que tenían una relación directa con las principales autoridades. Y tenemos luego los eclesiásticos u oradores, que eran aquellos que tenían que ver con la iglesia, obispos, abades, clérigos, monjes y demás. Tanto los nobles como los eclesiásticos eran parte de las clases privilegiadas y eran quienes estaban sostenidos económicamente por los campesinos o laboradores. Los campesinos o siervos formaban parte dentro de esta pirámide, aquellos que pertenecían a una clase no privilegiada, es decir, que no gozaban prácticamente de ningún derecho, y que sostenían económicamente a la cúspide, o sea, la otra parte de esta pirámide. Así como la pirámide representa una base ancha y una cúspide más pequeña o angosta, es la misma representación que en cantidades, es decir, que eran miles y miles de campesinos trabajando para los eclesiásticos y los nobles o bellatores. En esta sociedad estamental, es decir, dividida en estamentos, los estamentos son los nobles, eclesiásticos y campesinos, cada uno tenía una función particular. Quienes se encontraban en la cúspide tenían como función proteger de manera económica y militar al resto de la población. Los eclesiásticos tenían como función evangelizar y hacer que se cumpla la palabra de Dios, y los campesinos tenían como función trabajar. Entonces cada uno de estos tenían una función particular de la cual no podían cambiar de estamento. Por ejemplo, el campesino no podía pasar a ser monje, ni el monje tampoco podía pasar a ser rey. Entonces cada uno mantenía su estamento, su clase social, y solamente se iban sumando personas de esas clases sociales por herencia o por sangre. Entonces no había forma de que esta pirámide o de esta forma organizacional cambie. Dentro de los eclesiásticos también había jerarquía, así como hay una jerarquía para toda la sociedad. Dentro de la iglesia había distintas jerarquías de autoridad. Tenemos el Papa, que es la máxima autoridad dentro de la iglesia y es quien respaldaba
legitimaba al rey, es decir, que, por ejemplo, decía a los campesinos, tienen que obedecer al rey porque el rey fue puesto por Dios, y por lo tanto, si no le obedecen, van a sufrir graves consecuencias, como por ejemplo ir al infierno. Entonces, la autoridad de la iglesia era muy importante en este momento para mantener esta pirámide tal cual está. Después del Papa venían los cardenales, que eran los consejeros del Papa. Después teníamos se clasificaba dentro de esa jerarquía, tenían el clero secular y el clero regular. Dentro del clero secular se encontraban obispos, párrocos, sacerdotes, y dentro del clero regular tenían los abades, los frailes y monjes, que eran otra categoría dentro de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es el vínculo vasallático? El vínculo vasallático era aquel vínculo que se establecía entre el rey o monarca con su vasallo. Esos vasallos eran personas adineradas, con tierras y demás, o personas dentro de la nobleza que tenían alguna relación con el rey, en el cual establecían una especie de pacto donde uno ofrecía ciertas cosas y el otro, desde el otro lado, o sea, el vasallo, por ejemplo, ofrecía otras cuestiones al rey. Ahí está detallada la imagen, el rey le ofrecía protección económica y militar al vasallo, es decir, que ante cualquier invasión era el rey quien se protegía militarmente, y los vasallos a cambio le ofrecían fidelidad, también para salir a defender con sus tropas, porque también tenían poder militar los vasallos, para defender al rey o al monarca, que es lo mismo. A su vez también le pagaban impuestos, tributos, o sea, los vasallos al rey, por las tierras que ocupaban, porque el rey le otorgaba a su vez tierras a los vasallos, a cambio de que estos la trabajen y le paguen los impuestos, y a su vez también brindarle ayuda o consejo. Ese vínculo vasallático se establecía a partir de una ceremonia de homenaje donde participaban las distintas jerarquías de la iglesia para justamente ser parte de esta relación que comenzó a establecerse y de la formación de los señores feudales. Los señores feudales fueron aquellos que estaban a cargo de esas tierras, que tenían que trabajarlas, administrarlas y demás para el rey. En la imagen a la izquierda de la pantalla pueden ver ahí una imagen representativa de cómo se establecía este vínculo vasallático. Repasando, la sociedad feudal estaba dividida en 3 estamentos y el vínculo vasallático se daba entre nobles y o eclesiásticos, ¿sí? Los campesinos no participaban de este vínculo, pero sí, no participaban directamente, pero sí eran parte de todo el trabajo que implicaba que el vasallo trabajase las tierras, porque no las trabajaban directamente, sino que ponían a cargo a siervos y campesinos. Pasando a la próxima característica, teniendo en cuenta la característica económica y espacial, un feudo se organizaba. El feudo es aquella porción territorial en la que se encontraba el señor y las tierras para poder trabajarlas, el señor feudal y las tierras. Se dividía de la forma que ustedes pueden observar en la imagen. En el castillo se encontraba la vivienda del señor, donde vivía con su señora, con sus hijos. También se encontraban autoridades eclesiásticas o de la iglesia. La particularidad de los castillos era que tenían torres, como ustedes pueden verlo en las películas o en los dibujos animados, torres para poder vigilar a lo lejos si había extraños o podían ser invadidos. Alrededor se encontraban las aldeas. En las aldeas había viviendas de campesinos, viviendas precarias,
donde también se encontraba el monasterio y la iglesia para poder evangelizar y cumplir esta función que tenía justamente la iglesia. También había tierras que eran cedidas por el señor a los campesinos, denominadas mansos, de las cuales la producción de estas tierras tenían que enviar los campesinos una suma importante, digamos, de producción en forma de impuestos, y a su vez los campesinos también tenían que pagarle el diezmo a la iglesia en forma de alimentos o de especias, o en algún momento se empezó a establecer las monedas. Y después tienen las tierras del señor, que eran cultivadas por los campesinos. En la reserva señorial, por lo general, el señor tenía otras actividades como la lanza, la, eh, perdón, tiro al arco, o tiro con el arco, prácticas de deportes que podían realizarlo en la reserva señorial. Y por último, teniendo en cuenta todas estas características que nombramos, la economía de este periodo histórico se basó justamente en una economía rural, en una economía basada en la agricultura y en la cría de animales, con herramientas muy rudimentarias, por lo cual se necesitaba mucho esfuerzo y mucha mano de obra, de tal manera que trabajaban los niños, las mujeres y los ancianos, y sus producciones no eran tan grandes como lo son en la actualidad. Entonces estamos hablando de una economía prácticamente de subsistencia, donde alcanzaba para los campesinos y para poder pagarle estos tributos o impuestos tanto al señor feudal como a la iglesia. En este momento estamos hablando de principios o mediados de la Edad Media, o sea, estamos hablando en su desarrollo, origen y desarrollo. No estaba tan fluido, no era tan conocido el tema del comercio, de la actividad comercial, como sí se empezó a desarrollar en la Baja Edad Media, que es el periodo antes de finalizar la Edad Media, que va aproximadamente del año 1000 al 1400, donde ahí sí hay un auge y un crecimiento importante de la actividad comercial, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. La actividad que tienen que realizar es, después de observar el video, anotar por lo menos 2 preguntas que hayan surgido como duda de toda la explicación.